Yo llamé a este mensaje el espíritu ignorado, porque de toda la Trinidad es el miembro más ignorado. Ustedes dicen, ¿por qué opinas eso? Yo creo en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos en claro a Dios el Padre, tenemos en claro a Jesucristo su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, pero nos preguntamos bien exactamente qué función cumple el Espíritu Santo, representado como la paloma que está caminando aquí delante. Ahí la ve, ahí enfócala a la paloma. El Espíritu Santo, el Señor la graficó, la Biblia la grafica como una paloma. Ese es el espíritu ignorado. Le pedí al Señor que me mandara la paloma justo a esta hora para empezar a predicar. Si tú nunca hubieses venido a una iglesia y solo habrías leído la Biblia, si nunca, vamos a suponer, te hubieses criado en una isla desierta, nunca fuiste a una iglesia en toda tu vida, pero tenías en la isla desierta una Biblia, tú tendrías una expectativa muy significante de lo que es el Espíritu Santo. Si nunca hubieses venido a la iglesia, si te hubieses criado en una isla desierta, tú verías que no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano. No puedes vivir una vida de victoria sin el Espíritu Santo. No puedes hacerlo, no hay manera. Tú verías en la Biblia cómo los discípulos cambiaron su vida de manera significativa. Verías cómo ellos vivían una vida de poder y cómo sus vidas experimentaban cosas inexplicables a la vista humana solamente porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces, insisto, si tú vinieras de una isla desierta por primera vez a una iglesia, tú dirías, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? He leído en todas las Escrituras, he leído en la Biblia que los discípulos no pudieron salir a predicar hasta no tenerlo. No podían hacer milagros hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Tú estarías muy expectante, y si yo fuera Satanás, mi objetivo principal sería convencer a la iglesia que ignore al Espíritu Santo. Yo trataría de decir, bueno, no es tan importante, eso de si hablas en lengua o no hablas en lengua es un detalle, de igual modo todo el mundo lo tiene. Yo trataría de minimizar al Espíritu Santo si fuera Satanás. Porque la iglesia no fue la iglesia hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Jesús da cierta instrucción. Jesús les dice, consuela a sus discípulos, les dice que llegará otro consolador. Juan 14:16. Les dice, esperen a otro consolador que va a venir. Les dice que es conveniencia para ellos que Él se vaya para que el consolador pueda venir. Y luego le dice que vayan a Jerusalén, esperen allí sentados, unánimes juntos, que ese Espíritu Santo vendrá como esa paloma que está allí, que tarde o temprano vendrá. Les da instrucciones y ellos la aceptan, porque tú no te niegas a aceptar instrucciones de alguien que acaba de morir y resucitar. Así que ellos ya no dudan más. Y se sientan y no saben qué ni a quién están esperando. Nunca en la tierra hubo el Espíritu Santo, mejor dicho, manifestado como va a venir. Así que ellos no saben si de pronto la puerta se abrirá y entrará una paloma como esa. Ellos no lo saben. Ellos no saben si de pronto vendrá un viento o un silbo apacible. No tienen la menor idea. Solamente dicen, tenemos que esperar a algo, o tal vez no sea algo, tal vez sea a alguien. Pero debemos esperarlo y están esperando instrucciones. Tienen ellos mucha expectativa, es una promesa de Dios. Sin embargo, a pesar de que ellos, sin esperar, sin saber quién era, viene y empiezan a hablar nuevas lenguas. Uno hablaba en arameo, otro en griego, otro en alguna otra lengua muerta. Empezaban a adorar a Dios en diferentes lenguas. Dice la Biblia que reconocían las lenguas. No es que hacían raca, taca, taca, taca y no se les entendía.
decían, wow, son multilingües. Y el mismo espíritu que confundió las lenguas en Babel, ahora las vuelve a confundir, pero con otro propósito: demostrarles de que ellos no tendrían problemas de visado, ni para cruzar las fronteras, ni idiomáticas, que donde Dios los mandara iban a poder fluir en la lengua natal. Era una manifestación de un envío misionero que Dios les estaba haciendo. Y el temeroso Pedro, se convierte en el gran apóstol Pedro, el gran evangelista, a partir de esa llenura. Y aquel tembloroso Tomás y aquel muchachito que no sabía si seguir a Cristo o no, de pronto se transforman en superhéroes. Lo que no podía hacer externamente Jesús, ahora el mismo Jesús lo hace de manera interna y les da una ventaja sobrenatural para poder vivir la vida. Ahora, salgamos de la iglesia. Cuando te relacionas con gente común, lo que llamamos inconversos, y de pronto te relacionas con un cristiano sin saber que este es inconverso y que este otro es cristiano, ¿notas alguna diferencia siempre? Piensen en un lugar donde hay gente educada, que se viste bien, que es muy amable, muy gentil. Piensa en un jefe caballero que has tenido, que no tiene a Dios, pero es muy amable, muy gentil, es un gran empresario. Compáralo con un cristiano, ¿notas alguna diferencia? La diferencia debería ser notoria con cualquier cristiano. Sin embargo, ¿por qué a veces conoces gente que no es cristiana y es tan parecida a algunos cristianos? Se los voy a poner al revés. Porque a veces nos da vergüenza descubrir que el fulano ese, que venía a casa a hacer un trabajo, resultó ser cristiano, y nos da vergüenza porque nos cobró más caro que el otro, porque venía con mala onda. Y uno dice, no debería ser así. La palabra no debería ser así no la digo yo, la dijo en su momento Santiago. Esto no debería ser así. Noten la incredulidad de Santiago cuando dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Si está lleno del Espíritu Santo, frustrado, dice Santiago, esto no debería ser así. Llegué a Argentina el día martes pasado, a Buenos Aires, y al día siguiente teníamos 2 conferencias en un gran teatro en Capital Federal, y estaba lloviendo sobre Buenos Aires, y pedimos un taxi que paramos en una esquina. El primero no nos quiso parar y el segundo se detuvo y subimos. Yo iba en el asiento trasero, exactamente detrás del chofer. Adelante iba Peckerman y aquí iba Enrique. Y entonces empecé a hablar con Enrique. Enrique lo llamaban por teléfono pidiéndole entradas para ir a escuchar la conferencia que yo iba a dar. Y él decía, no tengo más, las 2 teatros están llenos para mañana. Cuando cortó el teléfono, el taxista pregunta, perdón, ¿quién va a venir tan famoso que no hay más localidades? Yo no me identifico, pero respondo y digo, es un motivador para no enredarme en una charla. Y él dice, Argentina no necesita un motivador, Argentina necesita un pastor que predica a Cristo. Le digo, bueno. Le digo, espere. Le digo, de aclaro. Yo le dije un motivador porque cuando digo pastor, aquí en Argentina tiene tan mala fama, pero me alegro que usted sea cristiano. Sí, soy cristiano. Y de la sana doctrina, me agrega. Y le digo, bueno, ok, es un pastor el que va a venir. ¿Puedo preguntar quién? Decía mientras manejaba entre el atestado tránsito de Buenos Aires. Y le digo, sí, se llama Dante Gebel. Peckerman en silencio, Enrique en silencio, yo era el único que charlaba con él, detrás de él, en su nuca. Le digo, se llama Dante Gebel. Y él me dice, ¡oh! Ese es un sinvergüenza, cuidado con ese. Dijo una palabra argentina, es un chanta, que es un sinvergüenza, un trucho. Y Peckerman bajó la cabeza, Enrique quería pegarle y le dije, no.
Le digo, ¿por qué dices eso? ¿Lo conoces bien? Sí que lo conozco bien. A Goebbels. Yo lo he escuchado muchas veces. Llévate una Biblia, porque él no agarra nunca una Biblia, no sabe lo que es una Biblia. Predica todos chistecitos, historias divertidas. Nunca ese muchacho agarró una Biblia. Le digo, estamos hablando del mismo Dante Goebbels. A mí me daba lástima Dante Goebbels porque lo estaba tratando mal. Y me dice, sí, porque yo tengo a Cristo en el corazón y a estos falsos profetas los huelo a lo lejos. Y este es un sinvergüenza. ¿Ya compraron la entrada para ir a verlo? Ya compramos, le digo. No, devuelvan la plata. No vayan. Alerten a los que puedan porque es un sinvergüenza. Usted sabe lo que yo me enteré de muy buena fuente y me empieza a contar cosas de mí. Oh, Dios. Empieza a decirme, el Papa a él lo llamó, el argentino lo llamó y le regaló la catedral, de muy buena fuente. Yo decía, ojalá. Sí, y le digo, pero en serio, ¿y usted qué le dice? Eso me lo contó mi apóstol. Y empezó a cantar cosas y cosas. Está divorciado, Goebbels, ¿sabía usted? Me dice. Digo, no, tanto no sabía. Ajá. Están juntos nomás para mantener la fachada, pero están separados. ¿Oíste? Creyente. Después que se cansó de hablar de mí, nunca me identifiqué. No sé qué tan cambiado estaba, tenía una chaqueta, estaba en jean, pero no me conoció. Y antes de bajar, yo estaba tentado a decirle, si realmente tienes la sana doctrina, si eres un hombre de Dios, no deberías tocar a ningún ungido. No, si no te consta. Pero le dije, bueno, caballero, en fin, un gusto conocerlo. Y me dice, ¿vieron que era de Dios que tenían que subir a este taxi? Porque yo tenía que bendecirlo. ¿Vieron que era de Dios? Nos dijo. Y quedamos los tres bajo la lluvia y nos empezamos a reír a carcajadas luego que el auto se fue. Y me pregunto, ¿por qué no encuentro una diferencia entre ese que maneja el taxi a un mundano? Habló con tanto odio, con tanto resentimiento, con tantos celos, de un Goebbels que él decía que conocía como la palma de su mano y que viajaba en su propio auto sin saberlo. Y yo me pregunté, ¿por qué uno se pone rojo, avergonzado cuando ve este tipo de gente? ¿No debería salir agua dulce y agua amarga, agua salada de una misma fuente? Dijo Santiago. Además de eso, la Biblia dice, ustedes no viven, dijo Pablo a los Romanos 8:9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Oigan lo que dice Pablo. Ustedes no viven naturalmente como el resto, viven según el Espíritu, si es que el Espíritu vive en ustedes. Pablo está diciendo, no hay opción. O estás lleno del Espíritu Santo o eres un hombre carnal. No hay gente que cree en el Espíritu dentro de los cristianos, gente que no creen en el Espíritu. Los carismáticos y los que no lo son. Pablo no hace diferencia, él dice, o vives según la naturaleza pecaminosa o vives según el Espíritu que está en ti. Y a veces decimos, no, que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos realmente? Digo, ¿estamos llenos de Él? Si una mañana nos levantáramos y descubriéramos que el Espíritu Santo no fue verdad, si mañana un teólogo pudiera confirmarnos que el Espíritu Santo nunca fue real, sospecho que muchos no les haría ningún cambio en la vida. Muchos no se darían cuenta del cambio. ¿Qué predicó el pastor hoy? Que al final el Espíritu Santo es un cuento, no era real. Y sigue su vida normal. Yo me moriría. Pero sospecho que muchos no les haría ningún cambio porque nunca le dieron importancia. Nunca supieron para qué sirve. La gente no sabe qué es el Espíritu Santo. Cree que es hablar en lengua, temblar. Es para las viejitas carismáticas. Las que no le importa pasar vergüenza en la casa y gritan, creen que es para ella. Pero los discípulos no pudieron salir del aposento alto hasta recibir esa dosis de poder. De otro modo, eres Stark. No puedes ponerte armadura y ser Iron Man.
No puedes salir hasta que no te vistes. Eres simplemente un muchacho, un hombre, pero no tienes la armadura. Y si no te pones la armadura, tú no eres un superhéroe. Tú no puedes vencer al enemigo, no puedes sanar las enfermedades, no puedes discernir. ¿Cómo hay gente que puede andar por la vida sin discernimiento? Necesitas, como el agua, el Espíritu Santo. Es querer trabajar en Hollywood y no hablar inglés. Es querer ir a una corte y no saber leyes. Necesitas al Espíritu Santo. Tengo algunas preguntas sinceras que necesito que nos hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que innegablemente, indiscutiblemente viste obrar al Espíritu Santo en ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Puedes recordar ese momento en que dijiste, eso yo no lo pude haber dicho, no lo pude haber hecho, a no ser que el Espíritu Santo puso palabras en mi boca? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te dijo, no subas a este avión? Y te quedaste. Y por quedarte te hizo una conexión divina con alguien que no habrías conocido de haberte ido. ¿Cuándo fue la última vez que indiscutiblemente Dios puso palabras en tu boca? Y tú no te reconoces cuando oyes lo que dices. Tú no estudiaste eso. Eso es una revelación. No te lo reveló carne ni sangre. Vino del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo cada vez que me paro a predicar aquí hay un 70% que preparo, un 30% que desconozco de dónde viene. Y a veces Dios me lo da vuelta al revés y hay un 70% que desconozco y apenas puedo volver a mis apuntes. Y cuando digo esas cosas que yo no preparé, que vienen como revelación, digo, ese es el Espíritu Santo. Moriría si solo predicaría lo que estudié. El Espíritu Santo pone palabras en mi boca. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Si no lo puedes recordar es porque solo tienes conocimiento, pero no tienes una relación con Él. Cerebralmente sabes que hay un Espíritu Santo, pero no lo sabes de manera experimental. Hablas de, pero no vives con Él. Nunca has tenido una experiencia. Lo conoces de manera cerebral. Entonces, cuando lo conoces de manera cerebral, quieres que el Espíritu Santo te acompañe a tus proyectos, en lugar de dejarte guiar por el Espíritu. La gente quiere saber la voluntad de Dios para su vida de acá a 20 años, pero el Espíritu Santo dice, no te daré un plan de acción de aquí a 20 años, porque no se lo di a Abraham, no se lo di a Moisés. Moisés se fue al desierto como un proscripto y no sabía que en 40 años sería el libertador de su pueblo. Abraham salió de su parentela no pudiéndole decir a su esposa dónde iba. ¿Por qué me pides que te revele qué va a pasar contigo dentro de 20 años? Si no obedeces a mi espíritu que te dice lo que tienes que hacer en los próximos minutos. La gente dice, pastor, yo he sentido de irme a predicar a China. Y el Espíritu Santo dice, ahora haz una ofrenda sacrificial. Levántate de tu asiento y abraza a aquel hermano, dile que orarás por él. Y te pones a decir, Señor, si esto es tuyo del diablo, muéstramelo, Señor, quiero confirmaciones. Si no puedes obedecer ahora al Espíritu Santo es porque no lo tienes. Si no puedes obedecerlo aquí dentro, ¿qué te hace pensar que lo obedecerás dentro de 20 o 30 años? ¿Qué te hace pensar? El Espíritu Santo dice, tienes que obedecer ahora, no más adelante. Para obedecer ahora, tú tienes que darle una oportunidad al Espíritu Santo a que te dé una orden y que tú puedas obedecer. Vivan por el Espíritu, dijo Pablo a la iglesia de Galacia. No sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados en el Espíritu. Tú puedes ser una buena persona y no necesitas al Espíritu Santo. Tú puedes ser alguien que no mató a nadie, que paga tus impuestos y no necesitas al Espíritu Santo. Pero oigan lo que les diré, mírenme por favor. Yo no quiero ser un pastor, ni quiero tener una iglesia que sea explicable sin el Espíritu Santo. Porque yo puedo convencer a las personas, pero no puedo lograr que se obsesionen con Jesús. Yo puedo convencerlos que hagan una oración, pero no puedo enamorarlos de Cristo. Yo puedo
decirles que pasen al altar, pero no puedo lograr que tengan sed por el Espíritu Santo. Nadie, ni el mejor templo, ni el mejor arquitecto puede retener al Espíritu Santo. Y si no puedes retener al Espíritu Santo, la gente comenzará a irse luego que se aburra de ver la misma cruz, el mismo órgano, las mismas plantas y los mismos cristales. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? Dígame, amén. Yo no sé si alguno de ustedes se preguntó alguna vez qué piensan los gusanos. Estoy seguro que no, yo sí. Porque tenía un compañero del colegio llamado Fernando y él en su casa un día me dijo, te voy a regalar una caja de gusanos de seda. Y me regaló una gran caja de gusanos de seda. Ustedes ponían su oído allí, era todo un colchón de hojas, gusanos amarillos trabajando en las hojas y podían oír un... como si charlaran los gusanos. Era un ruido extraño que provenía de los gusanos. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, solo dale hojas para comer hasta que se transformen en mariposas. Así que volví con mi gran regalo. Imaginen la cara de papá cuando vine con mis gusanos. Mi papá dijo, no quiero esas porquerías en casa. Le dije, son mis gusanos. Así que metí los gusanos debajo y todos los días abría la caja, le hacía agujeros para que respiraran y le colocaba hojas. Los gusanos no toman agua, o por lo menos los míos se habrán muerto de sed, no sé, nunca me dijeron que les diera agua. Pero todos los nutrientes están en las hojas y los tuve por mucho tiempo. Pero una mañana se ve que la caja no se cerró bien. Cuando la metí así debajo, se ve que la caja se abrió un tanto y una mañana algo se posó sobre mi cara. Y abrí los ojos, me hice así y estaba lleno de mariposas dentro de la habitación. ¿Qué piensa el gusano? Que toda su vida pasa por estar dentro de una caja, en este caso, trepar un par de hojas y una noche tiene un largo sueño o duerme una gran siesta. Y cuando se despierta ya no tiene el cuerpo regordete de gusano, sino que ahora es una mariposa. ¿Qué piensa? ¿Qué le pasó a la noche? Ayer era un gusano y tiene la capacidad de volar. No sé si los gusanos piensan, pero mi papá sí pensó aquella mañana. Y me echó con las mariposas afuera y con el resto de los gusanos que nunca terminaron su metamorfosis. Fueron asesinados antes de que pudieran llegar a ser mariposas. Lo que les estoy diciendo es, ¿no debería darnos a nosotros la misma sensación cuando el Espíritu Santo viene? Solo nos arrastrábamos, solo podíamos gatear y de pronto nos transformamos, tenemos un poder que antes no estaba en nosotros y ahora tenemos la capacidad de volar. Ahora tenemos la capacidad de estar más alto. ¿No deberíamos tener ese tipo de asombro? Yo no sé a dónde el Espíritu Santo me va a guiar, pero yo estoy cansado de vivir una vida exactamente igual. Yo no podría vivir una vida exactamente igual a los gusanos que no tienen al Espíritu Santo. Yo no podría vivir. Yo no podría ser igual a aquel taxista que supe que no tenía el Espíritu Santo, porque cuando tienes el Espíritu Santo no tienes este tipo de diarrea verbal. Cuando tienes el Espíritu Santo te da temor hablar, y menos de quien no conoces. ¿Qué tal si nosotros tres éramos nuevitos en la fe? ¿Qué tal si de verdad Dios iba a utilizar a ese Gebel para un primer contacto con Dios? Él se ocupó en 5 minutos de decirle, no vayan a ningún lado, vayan a cualquier parque, al cine, y será mejor que ante ese apóstata. Yo dije, no tiene el Espíritu Santo, no tiene temor. Y cuando me bajé del auto, más allá de la risa, dije, yo no quiero parecerme a él. Quiero ser temeroso, quiero ser diferente. Si Cristo dijo que era mejor para nosotros que viniera el Espíritu Santo, yo prefiero creerle. Yo no quiero seguir gateando como gusano cuando tengo la capacidad de volar. ¿Cuántos van a subir a un nuevo nivel conmigo diciendo, pastor, no seré el mismo a partir de esta semana, no seré el mismo, voy a ser diferente? ¿Están conmigo, sí o no? Si te preguntaran, por último, ¿cuál es la persona más llena del Espíritu Santo que has conocido jamás?
Yo conocí uno. La gente siempre lloraba cuando estaba con él porque él parecía que te desnudaba el corazón, te desnudaba el alma. Y no era un hombre, pónganse en orar. Su vida reflejaba algo, sus poros transmitían algo. El fruto del Espíritu es benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, dominio propio, controla la lengua. Es una persona dulce, una persona atractiva en el mejor de los sentidos, una persona que subyuga, que quieres estar con ella o con él. Eso provoca el Espíritu Santo. Los niños se acercaban a Jesús. ¿Quieres que te muestre un hombre lleno de Dios? Muéstrame cómo reaccionan los niños ante él. Si los niños le escapan es porque perciben de que no hay nada. Si está lleno del Espíritu Santo, son moscas que van a la miel. Los niños lo perciben, mis hijos perciben cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Simplemente quieren tocarlo, como pasaba con Jesús. Si eso no ocurre, necesitas urgentemente tener una experiencia con Él, tenerlo dentro. Te ayuda a no pecar. Es una alarma que de adentro con amor te dice no lo hagas. Te sientas solo en la computadora y tú dices otra vez voy a caer. Si está el Espíritu Santo es como la paloma que estaba aquí hace unos instantes. Se para sobre tu laptop, tan pura. Y tú dices no voy a pecar, no voy a pecar.